Minutos, les contamos ahora que 114 conscriptos dejarán el ejército luego de la fatal marcha de instrucción en Putre, donde falleció Franco Vargas y 50 soldados resultaron gravemente enfermos. Los jóvenes ya se reunieron, varios de ellos con sus familias, luego de esta difícil experiencia. Claro que sí. Estamos con Nicolás Krum, que nos va a contar también las decisiones que ha tomado el ejército, porque el alto mando del ejército decidió marginar a quienes estaban a cargo de este grupo de conscriptos y quienes organizaron también la marcha. Nico, buenos días. Hola, Nico. ¿Cómo están, Robert, Cari? Muy buen día. Efectivamente, ustedes lo decía Roberto, 114 conscriptos dejarán el regimiento Huamachuco en Putre, 114, bien digo, de más de 240 que participaron de este polémico ejercicio que terminaría costándole la vida a Franco Vargas, como ustedes decían, y que también reveló una serie de hechos hasta ahora considerados un poco irregulares dentro de lo que podría haber sido este ejercicio dentro de este regimiento, y que finalmente también tiene esta consecuencia de cerca de 50 conscriptos que están con en diferente estado, obviamente, producto de las condiciones que hasta ahora son las que se evalúan, que habrían sido, como ustedes bien decían, las gatillantes para esta situación. Ustedes también señalaban, acá hubo consecuencias a partir de este hecho, y ayer el propio comandante en jefe del ejército, Javier Iturriaga, señaló que efectivamente se ha relevado del mando a quienes estaban a cargo. En ese sentido se trata del comandante de compañía y el comandante del batallón de instrucción en Pacoyo. Ellos, para ser bien claros, no han sido destituidos, tampoco han sido dados de baja, pero sí han sido relevados de su mando, es decir, momentáneamente no están cumpliendo con sus funciones, particularmente en este regimiento. Y esto, por supuesto, porque hay en medio un contexto de una investigación que está llevando en ese sentido la Fiscalía Militar, y que ayer también, en voz del propio comandante en jefe, en ese sentido también se señaló que se iban a tomar otras acciones, puesto que acá hay al menos 5 líneas investigativas que se están llevando a cabo a propósito de estos hechos. Veamos qué señaló la máxima autoridad del ejército. En beneficio de una mayor transparencia también en la investigación en curso, especialmente la investigación administrativa que busca determinar eventuales responsabilidades de mando, me he formado la convicción y he resuelto relevar del mando a los mandos directos del soldado fallecido. Me refiero a su comandante de compañía y al comandante del batallón de instrucción en Pacoyo, porque fueron indudablemente los comandantes directos que tuvieron participación en la campaña y en la ejecución de la marcha. Ahora, estas son, Nico, las primeras decisiones que toma el ejército respecto de quienes estaban a cargo de organizar esta marcha. Lo cierto es que siguen fluyendo muchas informaciones por parte de las familias de los ex conscriptos y de ellos mismos, que han relatado condiciones que son lamentables. Y para ellos, hasta ahora no hay garantía respecto de que realmente se vaya a investigar a fondo lo que ahí ocurrió. Es muy revelador el nivel de desconfianza que sienten los familiares respecto de lo que se puede hacer, sobre todo porque las investigaciones que anuncian dentro del ejército las organizan y son dirigidas por la misma Fiscalía Militar, y por lo tanto muchos de ellos dudan de que un organismo de ese tipo vaya a revelar realmente responsabilidades y vaya a pasar la cuenta y realmente vaya a sancionar a quienes eran los responsables. Sin ir más lejos, ayer en el Contigo en Directo me tocó conocer el caso de una madre que todavía tiene su hijo en el norte. Ya le cursaron la baja del servicio militar porque no quiere seguir, pero no lo logran mandar a Santiago. Y ella contaba que su mismo hijo le dijo que a él le falta declarar ante la Fiscalía Militar y que en este caso él va a preferir guardar silencio porque ya tiene compañeros que declararon cosas que no le favorecían a la institución y los mandaron a llamar y les dijeron que tenían que cambiar su declaración para declarar algo un poquito más acomodado, algo que les sirviera a la institución, y que si no cambiaban la declaración ante la Fiscalía Militar no se iban a venir a Santiago. Por lo tanto, hay personas que están dando cuenta de amenazas y de influencias al máximo nivel para poder cambiar las versiones realmente de lo que ahí ocurrió, Nico.
Sí, y eso sería sin duda lo más grave si es que llegara a confirmarse, Karina, lo que tú señalas a propósito de lo que han relatado los propios núcleos familiares de los conscriptos afectados. Y es que acá lamentablemente está la versión de las personas afectadas, de estos soldados, y también por supuesto algo que va de la mano con lo que señala su familia, versus lo que señala en este caso la institución castrense. Es decir, por ahora el ejército, si bien ayer entregó esta señal de transparencia, podríamos decirlo, a través de esta declaración que da el comandante en jefe, por ahora lo que tú decías, solamente hay una instrucción de investigar esto a partir de la Fiscalía Militar. Para sumar algo quizás que podría dar quizás más luces de transparencia, ayer el propio comandante en jefe también decía que se va a instruir y que se va a solicitar a la Corte Marcial que haya también la concurrencia de un ministro en visita para poder profundizar más aún estas investigaciones. Pero, por ejemplo, cuando se le pregunta al ejército por qué hay tantas bajas en este regimiento como tal, ellos dicen que puede ser por estrés, por un tema económico o por el shock que está generando toda esta situación. Pero, por ejemplo, todavía no lo atribuyen 100% a lo que pudo haber ocurrido en ese polémico ejercicio, en esta caminata en pleno desierto, y que derivó obviamente en la muerte de Franco Vargas, y también en ese sentido en estos casi 50 conscriptos que están, por supuesto, en observación en diferentes centros hospitalarios. Claro. Y por lo mismo ahí está la polémica. Pasemos a escuchar también parte de otras declaraciones que se entregaron ayer a propósito de este hecho en voz de la propia institución de Ejército. He concordado que el Ministerio Público Militar solicite el día de mañana a la Corte Marcial la designación de un ministro en visita para que continúe con la tramitación de la causa. Esto en el bien entendido que buscamos una mayor transparencia en lo que estamos haciendo, porque lo peor que puede pasar es que la ciudadanía pierda la confianza en su ejército. Queremos reforzar la confianza que los chilenos tienen en nuestra institución, especialmente porque estamos desplegados en la zona norte, en una tarea de resguardo fronterizo, y en la macrozona sur, protegiendo a nuestros compatriotas. Ahora, también es importante decir lo siguiente. La Corte Marcial está integrada por 5 ministros. De esos 5, solo 2 son civiles, de la Corte de Apelaciones de Santiago. Por lo tanto, si es que se quisiera dar total transparencia a una investigación como esta, a lo menos debiera recaer, para que esa investigación tenga validez, en un ministro en visita que sea un civil, porque el resto son, por ejemplo, auditores generales de la Fuerza Aérea y de Carabineros, un coronel de justicia del Ejército, además en servicio activo. Entonces uno también se termina preguntando si no es quedar dentro de lo mismo, ¿no? Que se recurra a la Corte Marcial como una especie, entre comillas, de garantía, considerando que la única garantía sería que fueran civiles los que hicieran la investigación del caso. La justicia ordinaria que puede investigar este caso para asegurar mayor transparencia. Nico, va a haber 5 investigaciones en torno a este caso. Primero, una investigación relacionada con el fallecimiento mismo del conscripto. Va a haber 2 relacionadas también con los 2 conscriptos que permanecen internados en estado grave, y también 2 investigaciones por la responsabilidad de mando e incluso responsabilidades administrativas. Es decir, acá no es solamente el fallecimiento de un conscripto, sino que hay varias investigaciones paralelas. Efectivamente, lo que tú señalabas, Robert, tiene que ver con lo que yo también decía antes. Hay 5 líneas acá de investigación que se tienen que considerar, sin duda, la muerte de Franco Vargas, estos 2 conscriptos que están en un estado de salud, podríamos decir, de gravedad, y también lo que tú señalabas, la responsabilidad de mando, y por otra parte también las condiciones en que ocurre todo esto. Ahí también hay que hacer un trabajo exhaustivo respecto de las condiciones en que ellos fueron a llevar a cabo esta caminata, también las condiciones del regimiento y una serie de investigaciones que tienen que hacerse ahí en torno a esto. Pero también lo que señalaba Karina, hay que obviamente mencionar lo que tiene que ver con lo que incluso ha solicitado la propia familia de los conscriptos afectados, y que esto sea investigado por la justicia ordinaria, como ustedes lo decían. Y acá es complejo. Ayer el propio ministro de Justicia señalaba que este hecho, por las condiciones que revisten y cómo ocurre y dónde ocurre, tiene total, obviamente, comparecencia, y tiene mucho sentido que sea investigado por la justicia militar. Es porque ocurre en un contexto del ejercicio de funciones militares, en también un ejercicio propio de la institución, y por lo mismo, en ese sentido, acá tiene que ser la investigación a cargo de la justicia militar.
Pero, como ustedes también decían acá, por un tema de transparencia, puesto que hay incluso declaraciones de los propios soldados afectados, de que han tenido que cambiar las declaraciones que ellos dan ante la justicia militar, acá lo que se solicita también, idealmente, es que esto sea investigado por la justicia ordinaria. Y eso es lo que está solicitando también la familia. Escuchemos que han señalado algunos de los conscriptos que se han atrevido, bien digo, a hablar con algunos medios y también dar su testimonio a propósito de esta polémica dentro de la institución castrense. Partimos levantándonos tipo 4:30, cosa de poder levantarnos a tomar desayuno, cosa que no a todos los tocó desayunar. Y a las 6 salir, a las 6 de la mañana empezar la marcha. Y había un camión, que ese camión le decían el Uber, que era para los que no podían, para los débiles que los trataban, los desleales. Y el que no marchaba no los dejaban hablar con sus familias. Sí, nosotros estábamos ahí, intentamos ayudar a Franco, no lo permitieron, pero de alguna otra manera supimos que algo había pasado en ese entonces. A nosotros entramos, nos enseñan lo que es ser como hermanable entre compañeros del servicio, y si un compañero no pudo, ninguno pudo. Pudieron haber bajado todos sanos, pero ninguno pudo. Todos nos quedamos en esa marcha y todos nos vamos a quedar siempre con él. El recuerdo va a quedar siempre ahí, las heridas van a quedar siempre ahí cuando nos juntamos. Y ahí sí se sintió la pena, se sintió la tristeza, se sintió el dolor por la noticia de mi compañero. Como decíamos antes, Nico, también la principal investigación tiene que ver con el fallecimiento del conscripto Franco Vargas, de tan solo 18 años. Hay dudas también que han surgido después de las declaraciones del mismo director del CEFAM de Putre, quien señala que él llega sin signos vitales a ese CEFAM. Entonces hay versiones contradictorias, sí, y es por eso mismo que la misma familia del conscripto está pidiendo que se investigue, más allá de lo que se ha dicho de la versión oficial que se entregó en un principio, acerca de dónde y en qué circunstancias finalmente fallece el conscripto. Están pidiendo una segunda autopsia, claro, de sí, hecho, para tener real certeza de lo que haya ocurrido, sobre todo, Nico, porque cuando habla el viernes pasado, un general del ejército entrega una versión completamente distinta a lo que tú estabas señalando, Roberto, que en el fondo él dice que él estaba con signos vitales en el momento que llega al consultorio. Y ahí radican las principales dudas, ¿no? Bueno, lo que ustedes señalan es un argumento más que relevante para lo que está solicitando también la familia de los conscriptos, que es que en ese sentido sea el propio Ministerio Público de oficio que puede iniciar una investigación para eventualmente ver responsabilidades acá de algunos mandos o de las personas que estaban a cargo de llevar a cabo este ejercicio, esta denominada marcha en la zona desértica del norte del país. Por lo mismo, en ese sentido, es muy complejo lo que ustedes señalaban respecto de las primeras versiones que se entregan, las versiones propias de los mismos conscriptos, los mismos soldados que estaban ese día en compañía de Franco Vargas, y también lo que señala este director del CEFAM de allá del norte del país, quien asegura que cuando llega este conscripto, llega a este centro hospitalario sin signos vitales, y eso ya de por sí genera una versión totalmente distinta a la que señala el ejército en primera instancia, y por ende acá uno entendería que tiene total sentido que sea investigado por la justicia ordinaria, porque claramente creemos que bajo esa lógica, si es que esta investigación es llevada a cabo por la justicia militar, podría haber, no sabemos si necesariamente, pero eventualmente un sesgo. Y también lo que ustedes señalaban respecto del informe médico, porque si bien ya hay un informe emanado del Servicio Médico Legal respecto de cuál habría sido la eventual causa de muerte de Franco, que se atribuye a una muerte súbita por una insuficiencia cardíaca, entendemos que esto también puede estar gatillado por situaciones previas a que se genere esta insuficiencia cardíaca, y eso puede tener, ¿por qué no?, puede tener que ver con las condiciones climáticas, las condiciones a las que estaban expuestos. Entonces, claramente acá hay situaciones que no se condicen con una versión y la otra, y por ende tiene total sentido en desde ese punto de vista lo que señala y lo que pide la familia de los conscriptos. Veamos qué señaló de hecho la madre de Franco Vargas a propósito de esta investigación que solicitan sea llevada a cabo por la Fiscalía Ordinaria. No, yo no he recibido ningún llamado de ningún militar, de nadie, de ningún militar, ninguno del ejército. Todo es mertismo total, no entiendo por qué. Y yo voy a plantear todo lo que me ha pasado y todo lo que me han ignorado. Tenemos un asesor jurídico que nos mantiene al tanto de los pasos, como ahora.
y que se aclare luego esto, por favor, porque no quiero ser una olvidada después en el tiempo. Bueno, escuchábamos ahí las declaraciones de la madre de Franco Vargas, que ella, bueno, aparte de comentar esto que hemos dicho ampliamente, que solicitan que se investigue a través de la justicia ordinaria, también ella señalaba algo que es muy complejo desde el punto de vista de la contención o el apoyo que uno creería puede tener el familiar de una persona que pertenece a una institución como esta y que se ha visto no solo afectado, sino que incluso ha derivado en su muerte, una situación que ocurre dentro de la institución, que obviamente todavía no podemos catalogar nosotros ni determinar cuál es la responsabilidad acá de la institución, pero claramente si es que ocurre una muerte dentro de un ejercicio que estaba llevando a cabo un batallón allá en el norte del país, uno esperaría que lo mínimo en ese sentido sea un apoyo o una contención por parte de la institución hacia la familia, algo que señalaban ellos mismos no ha ocurrido hasta el momento. Sí, pues no es como se sienten. Ayer contaban también otras madres que el sentimiento que más prima entre ellas es la discriminación. O sea, así se sienten desconfiadas y además discriminadas porque ellas consideran que porque sus hijos son de menores recursos, porque son soldados, porque no son y no pertenecen al alto mando del ejército, se les trató de una manera distinta, de acuerdo a esta marcha de instrucción. Así que, Nico, vamos a estar muy atentos a todo lo que se pueda generar durante esta jornada. Siguen las repercusiones y ojalá que se puedan adoptar todas las medidas que permitan que las familias tengan la certeza respecto de que se va a hacer una investigación imparcial sobre lo que ahí realmente ocurrió. Así que muchas gracias, Nico, por la actualización. Vamos a estar muy atentos. Gracias, Nico. Que estés bien.